Bueno, retomamos este encuentro de investigadores, espero que les haya sentado bien el café. Y seguimos con Ángel Campos Perales, otro de los investigadores que tengo mucho cariño también. Ángel estudió Historia del Arte en la Universidad de Valencia, fue becario de investigación en el Museo del Prado y el Meadows Museum de Dallas entre 2016 y 2017 y ha realizado estancias predoctorales en la UNED y en la Universidad de Génova, en Italia. Actualmente es investigador postdoctoral de la Generalitat de Valencia, con una estancia formativa de 2 años en la UNED, en Madrid. Se dedica a temas de coleccionismo cortesano y a las relaciones artísticas España-Italia, interesándose sobre todo en la importación española de mármoles genoveses y de pintura de antiguos maestros. Su proyecto de tesis fue sobre la actividad coleccionista y de promoción artística de la nobleza valenciana en tiempos de Felipe III, con un especial interés, de lo que nos va a hablar ahora, en la figura del primer duque de Lerma y su coleccionismo religioso. Esta tesis hizo que pasase largas estancias aquí en Toledo durante varios años, buceando en nuestros fondos. Un trabajo que le llevó varios años en los que nuestro querido Pachi le animaba y le alentaba a seguir en su investigación. Gracias a su tesón y dedicación, tuvo premio extraordinario de doctorado. Hoy nos viene a exponer parte de su tesis, nos hablará sobre el legado artístico del primer duque de Lerma en el Reino de Valencia. Gracias, Ángel. Yo no tengo un libro para presentaros, pero os prometo que dentro de poco espero esté ya publicado mi libro sobre la tesis doctoral, que, como ha dicho Rosalía, dediqué a la actividad coleccionista, a las colecciones nobiliarias de la nobleza valenciana de comienzos del siglo XVII, sobre todo colecciones de entre 1599 y 1625, enmarcadas en el reinado de Felipe III hasta la muerte del primer duque de Lerma, que fue uno de los protagonistas de mi tesis doctoral porque era también quinto marqués de Denia, y como tal se merecía este protagonismo. Hoy les quiero hablar del legado artístico, de la huella artística del duque de Lerma en el Reino de Valencia, algo que había sido desatendido por la historiografía más tradicional que había privilegiado sobre todo los centros urbanos de Madrid, de Valladolid, de Lerma y de Burgos en relación con el duque de Lerma. No quisiera empezar sin mi pequeño homenaje hacia la figura de Pachi Guerrero, que fue archivero de esta casa, del archivo, durante el periodo predoctoral, cuando estuve yo aquí investigando, desde 2016-2017, y como ha dicho Pedro, suena tópico, pero yo no estaría aquí sin la labor de archivero de Pachi, que me ayudó muchísimo a trabajar en esta documentación relativa al duque de Lerma en el Reino de Valencia. Lo defino como legado de compromiso y tenacidad porque me enseñó a hacer el trabajo bien hecho, y tenacidad en el sentido de seguir investigando hasta que apareciera el documento que estaba buscando. Os he puesto una foto de diciembre de 2017 de una de estas largas jornadas de investigación en el archivo Medinaceli que pasaba aquí con Pachi, y un consejo que me llevé de Pachi: si no aparece el documento, ¿por qué no te ves todo el fondo de Denia Lerma? Que al final aparecerá el documento, así que me vi los 82 legajos que componen actualmente el fondo de Denia Lerma, y a través de este compromiso, de esta tenacidad que me transmitió Pachi, pude localizar muchos documentos que después estructuraron mi discurso sobre la presencia del duque de Lerma en el Reino de Valencia. Como os decía, tradicionalmente la historiografía más tradicional, los estudios sobre el duque de Lerma, habían desatendido su presencia en el este peninsular, en el Reino de Valencia, y habían privilegiado de una forma clara su actividad cortesana, su actividad política y artística en los centros urbanos de Madrid, Valladolid, Lerma y Burgos. Madrid por ser capital de la monarquía desde 1561 y donde tenía el valido de Felipe III su residencia cortesana en el Prado de San Jerónimo. Valladolid por ser sede temporal de la corte entre 1601 y 1606, donde también tenía el palacio del duque de Lerma, que terminó vendiendo al rey Felipe III, que después se convirtió en palacio real. Lerma por ser la villa ducal, la capital de su ducado, y Burgos porque también tenía mucha relación con la ciudad de Burgos, algunas fundaciones religiosas. Por ejemplo, ven en pantalla un retrato inédito del duque de Lerma que pude localizar en el fondo de Denia Lerma. Es un retrato que se incluye en un documento iluminado de la obligación que tenía el convento de San Agustín de Burgos de decir una misa diaria por el duque de Lerma. Y lo he puesto aquí también como
como recuerdo de mucha documentación del Fondo Denia-Lerma que no era conocida, un retrato inédito como digo, de Lerma. En comparación, como digo, sabíamos realmente poco. A mí me interesa sobre todo lo histórico-artístico. Sabíamos poco del legado artístico del valido de Felipe III en el Reino de Valencia. En el Reino de Valencia, muy importante porque fue virrey de la ciudad de Valencia, del reino, entre 1595 y 1597, y porque allí tenía sus estados patrimoniales mediterráneos. Es donde tenía su marquesado, era al mismo tiempo primer duque de Lerma y quinto marqués de Denia, y tenía esta doble condición de noble con estados patrimoniales en Castilla, Lerma, y estados patrimoniales en el Mediterráneo, en este caso el marquesado de Denia. Voy a estructurar mi intervención en dos grandes apartados. El primer apartado me centraré en la ciudad de Valencia, de qué forma se relacionó con la ciudad y de qué forma lo valenciano estaba presente en sus colecciones personales. Y el segundo apartado será sobre todo sobre Denia, sobre cómo reformó arquitectónicamente el castillo y palacio y la ciudad de Denia para acoger a Felipe III para las anheladas, pero finalmente no llevadas a cabo visitas reales de comienzos del siglo XVII. Bueno, yo creo que se sintetiza este tradicional desinterés por el duque de Lerma en el Reino de Valencia con esta frase de uno de sus principales biógrafos, Patrick Williams, que en su libro El Gran Valido decía que Francisco Gómez, de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, solo tenía un interés discreto por sus tierras y posesiones levantinas. Como vamos a ver, esto es mentira y no fue así. De hecho, no era típico de una actitud discreta el hecho de situar en la ciudad de Denia una de las principales piezas de su colección artística, la ahora desaparecida estatua de mármol a imagen y semejanza del duque de Lerma del Valido que ven en la derecha de la diapositiva. De hecho, los dos principales hitos artísticos durante el valimiento del duque de Lerma son el retrato ecuestre de Rubens en el Museo del Prado y la estatua marmórea del duque de Lerma que antaño estaba en el castillo de Denia. Y digo hitos artísticos porque desde el punto de vista de la estrategia visual que siguió el duque de Lerma para expresar su posición privilegiada, son los dos encargos más atrevidos de todos, los dos encargos más exclusivos que llevó a cabo el duque de Lerma durante sus años de valimiento. El retrato ecuestre de Rubens, porque fue el primero en retratarse, el primer personaje no real, no regio, que se retrató a caballo, exceptuando Italia, obviamente. En España fue el primero en retratarse como tal. Y la estatua marmórea del duque de Lerma, porque es un unicum, es el único ejemplo conservado que conocemos documentado de personaje nobiliario que se hace esculpir una imagen en mármol, una estatua de mármol a su imagen y semejanza. Un privilegio, una forma de representarse como el retrato ecuestre estaba reservada para reyes. Y como digo, es típico de una actitud discreta que situará una de sus piezas artísticas principales en el marquesado de Denia. El retrato ecuestre de Rubens estuvo durante muchos años en el Palacio de la Ribera de Valladolid y actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Después hablaremos más sobre esta estatua marmórea del duque de Lerma. Bueno, como digo, el primer foco urbano, el primer centro urbano en el que vamos a centrarnos es la ciudad de Valencia, donde fue virrey entre 1595 y 1597. Fue representante del rey Felipe II, de Felipe II en la ciudad de Valencia. Se ha interpretado el virreinato de Lerma como una especie de exilio involuntario por parte de facciones contrarias a Lerma, en la corte de Felipe II, aunque esto realmente no es cierto, como demostró el profesor Bernardo García García, que demostró que era una importante vía de promoción social, como realmente lo fue el hecho de ser virrey en Valencia, y por lo tanto esta hipótesis de que quizás sus facciones contrarias a la corte de Felipe II lo querían alejar del príncipe Felipe, y por eso se fue como virrey a Valencia, quizás esta hipótesis no sea del todo válida. El duque de Lerma tenía como virrey su residencia en el Palacio del Real de Valencia. El Palacio del Real lo veis aquí en una vista de 1563 de Anton van den Wingaerde. Era un palacio actualmente desaparecido que fue arrasado durante la Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX y que se situaba en la zona de extramuros, muy cerca del río Turia, aquí como veis, en la zona de la conocida de forma prosaica como la Huerta Valenciana, un espacio agrario de origen islámico que estaba salpicado por toda una serie de alquerías, de casas de labranza, que después se convirtieron en segundas residencias de potentados
de nobles en este caso. Bueno, ahí estaba el Palacio Real y ahí vivió Lerma entre 1595 y 1597. No sabemos qué bienes tenía consigo. El profesor Bernardo García García estudió las cédulas de paso y consiguió saber que llevó desde Madrid hasta Valencia plata consigo, aderezos y otro tipo de cultura material, pero no sabemos si llevaba consigo pinturas, tapices o escultura, que es lo que me interesaba a mí en este caso. Lo más importante de su etapa virreinal desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista arquitectónico, es que en 1596 se documenta la que es la primera intervención del arquitecto cortesano Francisco de Mora en una residencia del duque de Lerma, sea particular suya o no. En 1596 se envía una traza desde Madrid hasta Valencia para uno de los principales aposentos del palacio, que era la conocida como Cámara del Sánchez, Cámara de los Ángeles, que era el aposento donde dormía el rey. En el 96, como digo, durante su etapa virreinal se envía una traza de Francisco de Mora, que es históricamente, documentalmente hablando, la primera intervención arquitectónica del arquitecto cortesano en una residencia del duque de Lerma, sea particular o no. Aquí veis la estructura del palacio virreinal, que era también sede del rey, donde se aposentaba el rey durante sus visitas a la ciudad de Valencia. Por ejemplo, Felipe II en 1586 se aposentó en el Palacio Real, Felipe III en 1599 se casa en Valencia, se aposenta en el Palacio Real, etcétera, etcétera. Y que fue residencia de los reyes de Valencia desde época taifa, pasando por los reyes de la Corona de Aragón, después los austrias y finalmente los borbones, hasta su definitiva destrucción durante la Guerra de la Independencia. En la parte superior veis lo que era conocido como el Palau Vell, el Palacio Viejo, que era el origen histórico del palacio, y en la parte baja estos dos patios que formaban parte del Palau Nou, del Palacio Nuevo, que era de construcción posterior, rodeado todo por una serie de jardines que actualmente es lo poco que se conserva, muy desvirtuados, muy modificados y que componen los actuales jardines del Real o de Viver que se conocen en Valencia. Para estudiar la historia del Palacio Real, fundamental el libro que os pongo en pantalla, el libro de mi directora de tesis doctoral, Mercedes Gómez Ferrer, que reconstruyó la historia del palacio desde la conquista de Valencia en 1238 por parte de Jaime I hasta su destrucción durante la Guerra de la Independencia. Bueno, muy importante también durante su etapa virreinal la figura de Pedro Juan de Tapia. Pedro Juan de Tapia es un pintor y arquitecto que trabaja en el Palacio del Real de Valencia durante la etapa en la que el duque de Lerma es virrey, y es un personaje muy importante que firma y fecha este cuadro, que actualmente se conserva en el Museo del Prado, y que quizás, es mi hipótesis, formaba parte del círculo artístico personal del duque de Lerma, porque después, en 1603, documentamos un Juan de Tapia trabajando en el Palacio Real de Valladolid, junto a otros pintores como Bartolomé Carducho y Fabricio Castello. Y después, en 1614, aparece como aparejador de Aranjuez, de las obras reales de Aranjuez, un Pedro Juan de Tapia que pudo ser este mismo personaje que había trabajado previamente en Valencia para el duque de Lerma. Muy interesante este cuadro, que se encuentra actualmente en el Museo del Prado, firmado y fechado, como veis, por Pedro Juan de Tapia en 1597. Lerma, recordemos, es virrey de Valencia entre 1595 y 1597, y que representa una imagen del natural, tomada del natural, de una tortuga laúd que había sido encontrada en las playas de Denia. Dice la leyenda, este pescado peregrino se tomó el almadraba de los atunes de Denia, que era una de las principales fuentes de ingresos, la almadraba de los atunes, para el duque de Lerma en el marquesado de Denia. Se hace esta imagen, este retrato, por este Pedro Juan de Tapia, una figura interesantísima, de la cual sabemos muy poco, y la hipótesis es que la encarga el duque de Lerma para enviársela a Felipe II, que tenía un gran interés por el conocimiento del mundo natural, y que se hace inventario de este cuadro en una fecha muy temprana, ya comienzos del siglo XVII, se encuentra en el Alcázar de Madrid, y que es un retrato seguramente, una pintura seguramente encargada, enviada por el duque de Lerma a Felipe II. Otras pinceladas de la presencia del duque de Lerma en Valencia y de la forma en que lo valenciano estaba presente en sus colecciones personales, artísticas, pictóricas, es la presencia de múltiples retratos de personajes
fallecidos en olor de santidad, con fama de santidad, de ser santos. De estos, de personajes valencianos que murieron con fama de santidad, de los que conservaba el duque de Lerma, hasta tres retratos de este personaje que veis en pantalla, que es el venerable Francisco Jerónimo Simó, que era un sacerdote valenciano que era beneficiado de la iglesia de San Andrés de Valencia y que murió en 1612 con fama de ser santo, ¿no? Con fama de haber hecho milagros, etc. El duque de Lerma, que sabemos por cartas que se sentía una gran devoción por este personaje y conservaba en San Blas, en Lerma, en el convento de San Blas de Lerma, en su celda privada, hasta 3 retratos de este personaje. Quizás realizadas por pintores de la escuela valenciana como Francisco Ribalta, que sabemos que se le encargaron 3 retratos de Francisco Jerónimo Simó para ser enviados a Felipe III, al Papa Pablo V y al duque de Lerma, y también quizás realizados por Juan Sariñena, que era el pintor oficial de la ciudad y al que también se le encargaron algunos retratos de este personaje. En pantalla veis el supuesto altar, la pintura que ocupaba el altar original de Francisco Jerónimo Simó, la iglesia de San Andrés de Valencia, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres, firmado y fechado por Ribalta en 1612, y que muestra la iconografía tradicional de este personaje, al que se dice que se le apareció la figura de Cristo cargado con la cruz en la calle Caballeros de Valencia, que es la calle donde se encuentran la mayoría de los palacios nobiliarios importantes en la ciudad. Aquí veis en pantalla, en el fondo, la calle Caballeros de Valencia. La segunda forma tradicional de iconografía en la que aparece representado Francisco Jerónimo Simó es adorando un crucifijo, como lo veis en estos pequeños retratitos que sabemos que circulaban por la corte. Sabemos que muchas señoras principales, damas de la corte, se querían hacer con uno de estos retratos de Francisco Jerónimo Simó, como el que aparece aquí, la Virgen de los Desamparados de Tomás Yepes, de las Descalzas Reales. Era un santo, como digo, por el que sentía una gran devoción el duque de Lerma. De hecho, sabemos por crónicas que gracias a una reliquia de Francisco Jerónimo Simó pudo resucitar a un nieto, el propio duque de Lerma pudo resucitar a uno de sus nietos, el duque de Lerma, gracias a una de estas reliquias, o que también el archiduque Alberto se pudo curar gracias a la intercesión de una de estas reliquias que pertenecían a la colección particular de Isabel Clara Eugenia. Otros ejemplos más de presencia de lo valenciano en las colecciones personales del duque de Lerma: gracias a un inventario de bienes que se encuentra aquí en el Archivo Ducal de Medinaceli, de 1628, en el Palacio Ducal de Lerma, pude saber que se inventarió una imagen, una representación de la toma de los moriscos en una sierra de Valencia, se dice. Valencia no tiene sierra, entonces tuvo que ser una sierra cercana a la ciudad de Valencia. Seguramente una de estas dos representaciones, la rebelión de los moriscos en la Sierra de la Guar o la rebelión de los moriscos en la Muela de Cortes. Después de la expulsión de los moriscos en 1609, se encarga una serie sobre la expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia, una serie que se cree que la original es la que perteneció a Rodrigo Calderón, al Valido del Valido, para después para crear una colección de tapices finalmente no llevada a cabo. La segunda serie de la expulsión de los moriscos es la que se cree que se distribuye entre los funcionarios reales que participaron en la expulsión. Entre estos cuadros tuvo que estar esta toma de los moriscos de la Sierra de Valencia, que estaba en el Palacio Ducal de Lerma en 1628. Como digo, muy similar a una de estas dos que ven en pantalla. Lo que hemos visto hasta ahora es que se caracteriza sobre todo la presencia de lo valenciano en la colección del duque de Lerma por la presencia sobre todo de imágenes religiosas que él no había encargado, sino que le habían regalado, que le habían hecho un presente las autoridades valencianas, como en este caso las imágenes de Francisco Jerónimo Simó, o vemos también recuerdos de su participación en la expulsión de los moriscos. Sí que se va a involucrar ya de una forma muy directa en la compra de un inmueble, de un bien inmueble en la ciudad de Valencia, que es un palacio suburbano que compró en 1613. Mi hipótesis es para aposentar al rey Felipe III cuando fuera a la ciudad de Valencia. Veis aquí en imagen un plano del siglo XIX. Aquí en la parte baja veis los jardines del Real, que es donde se encontraba antaño el Palacio del Real de Valencia y donde se aposentaría el rey Felipe III. Bueno, pues la idea del duque de Lerma era disponer de otra residencia suburbana muy cercana al Palacio del Real que compró, como digo, en 1613 para aposentar al rey cuando se organizaran estas visitas reales.
El documento de compra, por cierto, se conserva aquí en el archivo ducal de Medinaceli y es el que me permitió saber cuándo se compra, por cuánto se compró y qué compró realmente el duque de Lerma, que ahora os explicaré. Era un palacio suburbano en una villa de asueto, una villa de recreo que se encontraba en la Huerta de Valencia, este paisaje agrario, como os digo, de origen islámico, salpicado por alquerías, que eran casas de labranza, que después se convierten en segundas residencias de nobles o de personajes importantes de la ciudad, como en este caso el arzobispo Juan de Ribera, que fue el propietario original de esta casa suburbana que compra el duque de Lerma. El patriarca San Juan de Ribera, que había sido arzobispo de Valencia entre 1569 y 1611, y que era al mismo tiempo patriarca de Antioquía. De ahí que se conociera esta huerta, este palacio de la zona de extramuros de Valencia, como huerta del patriarca todavía a finales del siglo XIX. Y que nos permite, por lo tanto, localizar el lugar exacto donde se encontraba el palacio que compró el duque de Lerma y que nunca pudo disfrutar, porque a todo esto el duque de Lerma no volvió a la ciudad de Valencia ni al marquesado de Denia, como después os explicaré, durante las 2 primeras décadas del siglo XVII. Aquí lo vemos retratado por Luis de Morales en su etapa como arzobispo de Badajoz. Antes de ser obispo de Valencia fue obispo de Badajoz, Juan de Ribera, y poseyó este palacio suburbano que después compra el duque de Lerma después del fallecimiento del arzobispo. Fijaros, aquí se ve muy bien en la vista de Vingaerde el espacio donde se encontraba originalmente este palacio, actualmente desaparecido porque esta zona ha sido muy urbanizada. Actualmente no se encuentra ni rastro de la huerta, de esta parte de la huerta valenciana, son todo fincas y fincas y fincas. Pero fijaros cómo está muy cerca del Palacio del Real de Valencia, lo cual aprovecharía crear una pequeña red de 2 reales sitios, el Palacio Real de Valencia y la huerta del Patriarca, el Palacio del Duque de Lerma, aprovechando la cercanía, ¿no?, entre el Palacio del Real y este palacio suburbano actualmente desaparecido. Un palacio en el que el patriarca Juan de Ribera poseyó hasta 150 pinturas, jardines con cenadores, fuentes de mármol, diferentes flores, árboles, en el interior alicatados, colección de escultura, libros, mobiliario muy interesante, vistas con partes del palacio con vistas al mar. ¿Veis? Siempre se ha dicho que Valencia ha vivido de espaldas al mar. En esta vista de Vingaerde se ve muy bien el mar se está allá al fondo, y el palacio tenía elementos arquitectónicos que permitían la contemplación del espacio circundante de una forma privilegiada. Tenía una torre que se llama Torre Miramar, que es una característica de la arquitectura valenciana de estos años, que es una torre que permite contemplar el espacio circundante de una forma privilegiada. El rey Felipe III, cuando se casa en Valencia en 1599, ya visita este palacio, que entonces era del patriarca Ribera, que después comprará el duque de Lerma en 1613. Este es el documento de compra al que os hacía referencia, conservado en el fondo de Denia Lerma, y que acredita efectivamente que la compra se hizo en 1613 por la elevada cantidad de 6.500 libras valencianas. Para que os hagáis una idea, un virrey podía cobrar unas 5.500 libras al año. Entonces Lerma se gasta 6.500 libras, más o menos el sueldo anual de un virrey, en la compra de este palacio, que nunca utilizó, que nunca visitó, y que simplemente compró por si acaso se organizaba finalmente, se llevaba a cabo la tan anhelada visita real al Reino de Valencia durante la segunda década del siglo XVII. Dice el documento, está en latín, que don Francisco Sandoval y Rojas, duque de Lerma, marqués de la ciudad de Denia, que compra la casa, los vidrios y los jardines que eran herencia del Colegio de Corpus Christi, que era la principal institución heredera de los bienes que habían sido de San Juan de Ribera, del arzobispo de Valencia. Situada en la zona de extramuros de la presente ciudad de Valencia, en la parroquia de San Salvador, en la calle conocida como de Alboraya. Y dice, muy interesante, lo que me interesaba a mí, que lo compra la casa, los jardines, junto con los vidrios, porcelanas y búcaros que se situaban en los armarios del palacio. Compra, junto con el jardín, hasta casi 900 piezas de vidrios, búcaros y porcelanas que constituían un camarín original que había pertenecido al arzobispo Juan de Ribera. La gran duda es por qué el duque de Lerma no compró la colección de pinturas que tenía
el Patriarca Rivera en esta casa, hasta 150 pinturas de pintores famosos como el Greco, por ejemplo. Tenía copias de Caravaggio, tenía obras de los Bazzano, autores muy importantes de tanto los siglos XVI y XVII. ¿Por qué el duque de Lerma no compró la colección de pinturas? Es una de las grandes dudas que me asaltaron cuando leí este documento, y es que el duque de Lerma se convierte en el principal coleccionista de pintura a comienzos del siglo XVII, en época de Felipe III. Consiguió reunir hasta 2.700 pinturas en sus diferentes residencias, tanto de Lerma, Valladolid, Madrid, Denia, pero no sabemos por qué solamente compra la colección de vidrios, búcaros y porcelanas de este palacio. Aquí se ve de nuevo muy bien el emplazamiento, ¿no? La localización original de este palacio actualmente perdido. Y el segundo espacio urbano en el que quería detenerme es el marquesado de Denia, en concreto la remodelación que hace el duque de Lerma de su palacio y castillo y de su entorno urbano, muy importante. No solamente remodela todo el palacio, todo el castillo para aposentar de una forma digna al rey Felipe III y a su séquito, sino que también hace diferentes actuaciones en todo lo que es el entorno urbano del castillo. Esta es una vista de Denia de un gran valor documental que descubrí aquí también en el Archivo Ducal de Medinaceli, que no recogió Antonio González Sánchez en su libro exquisito de mapas y planos del Archivo Ducal de Medinaceli. Se le escapó porque en el archivo histórico se encuentran documentos de diferente origen, es muy complicado recoger todos y cada uno de los mapas y planos que estaban en el Archivo Ducal de Medinaceli. Y por serendipia, ¿no? Por casualidad, me encontré con esta vista exquisita de un gran valor documental que permitía conocer el estado concreto de posterior a todas las actuaciones arquitectónicas del duque de Lerma en el palacio y castillo. Actuaciones que se concentraron en dos fases constructivas, una primera fase de 1608-1609, que se acomete en las obras del castillo seguramente para aposentar al rey Felipe III cuando se expulsaron a los moriscos en la zona costera del Reino de Valencia, y una segunda fase que es de 1616-1618, que se lleva a cabo también para aposentar al rey Felipe III para la celebración de cortes en el Reino de Valencia. Se quería aprovechar la visita del rey al Reino de Valencia para la jura del príncipe Felipe y para la celebración de cortes en la ciudad de Denia, dos visitas que finalmente no se llevaron a cabo, pero a pesar de ello el duque de Lerma reformó todo este palacio, todo este castillo. Fijaros, me hizo mucha ilusión cuando descubrí esta vista de Denia que al arqueólogo municipal Josep Gisbert, al que le debo también mucho de mis resultados de investigación, acogieron muy bien mis investigaciones sobre la ciudad de Denia, sobre el legado artístico del duque de Lerma en el Reino de Valencia, en especial en la ciudad de Denia. Hicieron esta impresión a gran tamaño en la entrada del castillo de esta vista que actualmente se encuentra en el Archivo Ducal de Medinaceli y que esconde muchas referencias documentales de gran valor como os voy a mostrar. Por ejemplo, permite saber que la escalera de triple tramo que veis aquí, que se intuye aquí, que daba acceso al palacio, es posterior a la expulsión de los moriscos. La documentación lo reafirma, pero la vista también. Aquí en la vista de Denia de la expulsión de los moriscos hay ciertos detalles arquitectónicos que no se encuentran antes y que sí que se encuentran después en la vista de Denia a finales del siglo XVII. La gran pena de esta vista es que no se conserva, es que justo hay un agujero en las cubiertas del palacio. No sabemos realmente cómo eran las cubiertas del palacio y esta es la gran pena. Se intuyen también en la vista de 1613 la expulsión de los moriscos, pero justo hay un agujero en la parte de las cubiertas del tejado que no nos permite saber cómo era. Pero fijaros también muy interesante la presencia de la gran bandera con el escudo de armas del duque de Lerma, que es de un rojo uniforme en la expulsión de los moriscos, la presencia de la escalera de triple tramo, que ahora veremos mejor, y se intuye también ya la Galería Real, que es una gran habitación, un gran aposento que construye el duque de Lerma, con vistas al mar, como espacio de esparcimiento, emblema del poder regio, donde va a situar toda la colección de pintura, una colección de pintura de unos 40 cuadros, y las mesas de piedras duras las va a situar en esta Galería Real con vistas al mar. El
El principal documento en relación con el legado artístico del duque de Lerma en la ciudad de Denia es este de aquí, que veis en pantalla. Es un documento que recoge todas y cada una de las actividades, de las actuaciones arquitectónicas del duque de Lerma en la ciudad de Valencia. Por ejemplo, para que os hagáis, en la ciudad de Denia, para que os hagáis una idea, en el castillo, describe todas y cada una de las habitaciones del castillo en pálamos valencianos y todo lo que había en el interior y en el exterior en época del duque de Lerma. Es decir, la principal fuente es como una ventana al pasado que nos dice qué había, qué no había y cómo era el castillo en época. Y también todos los privilegios inmateriales que los herederos del duque de Lerma habían conseguido gracias a la actuación del valido. Por ejemplo, el privilegio real de 1604, según el cual tenían el monopolio de los almadrabas del Reino de Valencia, etcétera, etcétera. Todas las construcciones que estaban en villas cercanas a Denia, como Xàbia o Teulada. Y es un documento de 1647 de la herencia de la cuarta duquesa de Lerma, de Mariana de Sandoval, que era la hija del nieto del duque de Lerma. Es decir, toda la herencia que va a recibir Mariana de Sandoval, creo que es cuarta duquesa de Lerma y séptima marquesa de Denia o algo así, no me acuerdo bien. Pero bueno, es un documento larguísimo de todos y cada una de las actuaciones del duque de Lerma en la ciudad de Denia. Y gracias a estos documentos, gracias a las fuentes visuales, gracias a las fuentes escritas, gracias a la presencia de restos conservados como esta escalera de triple tramo que daba acceso al palacio y que se restauró hace unos años, pude proponer una reconstrucción virtual, gracias también a la labor de Enrique Salom, de cómo era el palacio de Denia, el palacio del castillo, gracias, como digo, a la relación de 1647, a las fuentes como la vista de Denia, que se conserva en el archivo Medinaceli, y gracias a los restos conservados como la escalera. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo en el palacio, también arrasado en épocas posteriores, se arrasó todo el cuerpo superior de la Galería Real, de este cuerpo oriental con vistas al mar. Fijaros que solamente se conservan dos plantas, la tercera fue totalmente arrasada y también totalmente arrasada el palacio como tal, el núcleo antiguo del palacio, que era de época medieval. Aquí se ve muy bien este cuerpo, no se ve el puntero, pero bueno, este cuerpo oriental de forma rectangular es el cuerpo donde se encontraba la Galería Real que construyó el duque de Lerma durante la segunda década del siglo XVII. En el lado sur construye la escalera de triple tramo que enmascaraba la fábrica medieval, y en el lado norte, que se ve aquí, construyó todos los jardines privados tanto del rey Felipe III como del duque de Lerma, que actualmente no se conservan y que se podían contemplar desde las alcobas, desde los dormitorios propios del rey y de su valido. Fijaros también cómo se encargan balcones con bolas de bronce, se contratan a pintores para pintar todo el palacio y, aparte de remodelar la estructura, la arquitectura, se equipa con toda una serie de bienes artísticos sobre los que os voy a hablar ahora. Por ejemplo, la memoria de 1647, como os he dicho, describe cada una de las habitaciones. Las dos habitaciones principales eran en el núcleo antiguo, de la parte izquierda del palacio, el salón que era el espacio de autorrepresentación del linaje, y era una habitación de grandes dimensiones en la que incluso se llevaron a cabo actuaciones teatrales en 1599, donde estaba la gran armería que le presta la Generalitat Valenciana al duque de Lerma, compuesta por picas, arcabuces, etc., hasta 300 o 400 piezas de armas en la armería. Y en la parte oriental, en el cuerpo que construye con vistas al mar, es donde se situaba la galería, que, como os digo, es un espacio de esparcimiento con vistas al mar y emblema del poder regio. Dice la memoria de 1647. El salón principal del palacio, que tiene 51 palmos de largo, 36,5 de ancho y de alto 38, unos 11 por 8 por 8 metros, con dos ventanas con sus balcones, 8 puertas y 8 ventanas, una chimenea con un escudo por remate con las armas de su excelencia, el duque de Lerma, y una mesa de piedra negra, vale 2.754 libras y 9 sueldos. La mesa de piedra negra seguramente era una mesa de Paragone, eran mesas de piedras duras que se realizaban en Italia, seguramente con origen en Roma o en Florencia, y por la documentación conservada en Valencia sabemos que se envían desde Génova. Seguramente un regalo diplomático de algún mandatario italiano, no sabemos quién. Y sobre la galería, sobre este espacio con vistas al mar, se dice:
La galería tiene de largo 66 palmos, de ancho y alto 22,5, con 4 balcones y 2 puertas, 2 chimeneas de piedra y una mesa de jaspe. Otra mesa de jaspe, una mesa seguramente de piedras duras, que fueron enviadas desde Italia. Para que os hagáis una idea de cómo es la relación del 1647. Y aparte de describir todos y cada uno de los aposentos, nos dice que había en el interior. En la relación del 47 dice cómo se conservaba la colección de cuadros, unos 40 cuadros, que se situaban la mayor parte de ellos en la galería. Pensaba que lo iba a leer mejor, pero no se ve muy bien aquí. Dice, los cuadros que están en el castillo de la ciudad de Denia se han estimado y apuntado de la forma siguiente. Un cuadro de San Francisco que está en la capilla, un cuadro de San Andrés de mano flamenca, son 150 libras, un cuadro de la isla de Mallorca, etcétera, etcétera. Es decir, todos y cada uno de los cuadros que hasta 1660, 1670 estaban todavía en el Palacio de Denia. Si complementamos la documentación de Medinaceli de la relación de 1647 con protocolos notariales que se encuentran en Valencia, sabemos el origen de esos cuadros, que sabemos que fueron enviados por Carlos Coloma de Sá, que fue virrey de Mallorca durante la etapa de remodelación del Palacio de Denia, y que seguramente regala estos cuadros al duque de Lerma a cambio de conseguir un favor político, económico, que no sabemos cuál es. Carlos Coloma de Sá tiene una carrera militar muy importante en Flandes, y seguramente en Flandes compra alguno de estos cuadros, mi hipótesis, flamencos, que regala después al duque de Lerma. Cuadros que algunos de ellos también se hacen ex profeso para la decoración del palacio, como vamos a ver. El documento de 1616 de Valencia dice así: sepan cuántos esta carta vieren, como yo, Pablo Palmir, sotalcalde de Castillo de la ciudad de Denia, confieso tener en mi poder y cargo de manos y poder de don Jofre de Blanes, gobernador y procurador general de la ciudad de Denia, 37 cuadros colgados en la galería del castillo de la ciudad de Denia, los cuales envió don Carlos Coloma, virrey de la ciudad de la isla de Mallorca. Dice, los cuales cuadros están muy bien guarnecidos de madera y sobre ella dorados las guarniciones y para clavarlos en la pared con clavos dorados. Los cuales retratos son de esta forma: 3 mapas, el uno del Reino de Valencia, con las armas de su majestad y del duque mi señor, es decir, un mapa que mi hipótesis es que se crea ex profeso para la decoración del palacio, con una dedicatoria a su excelencia. La otra de la isla de Mallorca, otro mapa de Mallorca, y reino con las armas reales, con las armas de los duques, padre e hijo, mis señores, con una dedicatoria cada uno. La otra de la ciudad de Mallorca, el palacio del gran rey de la China, otro de la Almadraba de Cádiz, otro de la costa de Cascais, la batalla que dio el marqués de Santa Cruz a Felipe Estrecho, y otro de naufragios, y los demás hasta 37 son villas, ciudades, casas de Italia y Flandes, países con verduras y otros nevados que no tienen ningún título. Es decir, seguramente vistas flamencas, como más o menos como las que tenéis aquí, de ciudades europeas y batallas navales en las que había tenido un gran protagonismo la monarquía hispánica y que actualmente no sabemos dónde están. Lo hablé con el director de la fundación, Juan Manuel Albendea, por si él tenía noticia de la existencia de estos cuadros entre los bienes de la Fundación Medinaceli, pero no sabemos actualmente dónde están estos cuadros. Y como digo, el segundo espacio de actuación del duque de Lerma en la ciudad es el entorno urbano. En el barrio portuario hace construir también para el rey estos edificios que veis en pantalla, que son las cocheras y carroceras donde el rey iba a guardar sus coches, sus carrozas particulares, y también remodela el puente que servía para embarcar y desembarcar el rey y poder dar sus paseos en barco por la costa de la ciudad de Denia. Son unas edificaciones que afortunadamente se han conservado y que actualmente se han convertido en un espacio gastronómico conocido como los magasinos. No están protegidos, es una estructura que no está protegida patrimonialmente, pero que gracias a la documentación de Medinaceli, gracias a la vista, pude saber durante las obras de remodelación de este centro gastronómico que era el espacio original donde el rey Felipe III guardaba o que iba a guardar las carrozas durante sus visitas a la ciudad de Denia. También descritos estos espacios en la memoria de 1647, dice la aduana grande que se hizo para cocheras. Sabemos que, por lo tanto, la función original de este espacio actualmente convertido en espacio gastronómico. Y como os decía antes, como os había avanzado antes, la pieza principal artística de todo el legado artístico
del duque de Lerma en Denia. Es su estatua de mármol contratada en Génova en 1612 al escultor Giuseppe Carlone, que se envía a Denia y que llega a finales de 1613. Como digo, desde el punto de vista de la estrategia visual que sigue el duque de Lerma para expresar su posición privilegiada, es el encargo más atrevido de todos, el más exclusivo, tanto por el material como por la iconografía. Se representa como un auténtico monarca español, utilizando un material, el mármol de Carrara, y también por el emplazamiento público, semipúblico, a la vista de todas las embarcaciones que llegasen al puerto de Denia, como veis en esta imagen de 1800. ¿Cómo conocí el contrato? ¿Cómo supe que se contrató la escultura en Génova en 1612, localizando el contrato en el Archivo de Estado de Génova, localizando incluso el dibujo? Gracias, de nuevo, a la memoria de 1647 del Archivo Ducal de Medinaceli. En esta memoria se decía, en uno de esos apartados, que se tenía que tasar todo lo que había hecho el duque de Lerma en el castillo. Y dice, en esta plataforma hay una estatua de mármol del eminentísimo señor cardenal duque mi señor, presentada por el duque de Florencia y tasada en 15.000 libras. El duque de Florencia, seguramente un regalo diplomático del gran duque de Toscana, que pudo pagar la obra, se pudo esculpir después en Génova y finalmente enviar a Denia. Fijaros en la tasación de la escultura, se tasó en 15.000 libras, para que os hagáis una idea. Antes os he hablado del palacio del duque de Lerma comprado en Valencia, lo compra por 6.500 libras. La escultura estuvo tasada en casi el triple de lo que costó el palacio suburbano del palacio del duque de Lerma en la ciudad de Valencia. Por lo tanto, a través de esta memoria supe que había una escultura, no sé, de mármol, sabía que existía esta vista de la ciudad del castillo de Denia, con la presencia de la escultura a comienzos del siglo XIX, pero gracias a la memoria de Medinaceli pude localizar el contrato en Génova. Era una escultura que conocemos bastante bien su historia posterior, también a través de memorias del archivo Medinaceli, como esta de Baltasar Menero de 1666, que dice que un soldado, que quizás practicando su puntería, le quitó de un disparo parte de la barba del duque de Lerma, quizás dando como resultado esta recreación virtual que he hecho yo del dibujo original, un soldado que le dio un disparo a la barba y la quitó, y en consecuencia fue arcabuceado en castigo de desacato. Es decir, que murió el soldado por haber disparado la barba de la escultura del duque de Lerma. Y bueno, poca broma con el poder del duque de Lerma 2 siglos después todavía de muerto. Mi hipótesis es que actualmente se conserva la escultura, aunque quizás descatalogada o en mal estado de conservación, seguramente sin parte de la barba, porque a través de otra memoria del archivo Medinaceli de 1807 pude saber que el duque de Medinaceli retiró la escultura para llevársela a no sabemos dónde, Madrid o alguna de sus posesiones particulares. Sabemos que la retira después de la incorporación de Denia a la corona española. Igual que ha dicho Pedro en el caso del Navalperal, que se incorpora a la corona española en 1805, Denia se incorpora a la corona española en 1807 y el rey le permite retirar todos sus escudos de armas, todas sus posesiones particulares que tenía el duque de Medinaceli en el castillo, entre ellas esta estatua de mármol. Y para ello contrata a un maestro de obras, que es el encargado de retirar la escultura. Dice, relación que yo, Jorge Vives, maestro de obras, vecino de la ciudad de Denia, hago de lo que han importado los gastos de bajar la estatua de piedra del excelentísimo señor duque de Medinaceli, que era realmente la imagen y semejanza del duque de Lerma, que existía a lo alto del castillo de esta plaza y todas las armas de su excelencia existían sobre las puertas de dicho castillo de la ciudad y de la plaza de la misma. Desde un punto de vista histórico, muy importante también la escultura, porque llega a España unos años antes que el retrato ecuestre en bronce de Felipe III, que también fue un regalo diplomático del Gran Duque de Toscana. Desde un punto de vista histórico, por lo tanto, muy importante, porque pudo verse en España antes que el retrato ecuestre de Felipe III, actualmente en la Plaza Mayor de Madrid, y que en origen estuvo en la Casa de Campo. Y también, desde un punto de vista iconográfico, se retrató siguiendo unos cánones solo reservados para reyes. En este caso, mi hipótesis es que se basó en una de estas dos esculturas de Felipe II, tanto en bronce como en mármol. Fijaros cómo la postura es muy similar, en contraposto,
sujetando la mano derecha la espada y la mano izquierda un bastón de mando, siguiendo modelos formales muy similares a los de Felipe II. Por tanto, exclusiva desde un punto de vista de su unicidad, porque es el único ejemplo conservado, desde el punto de vista de su material, en mármol de Carrara, y desde el punto de vista de su iconografía. Y ya finalmente voy terminando. Me gustaría remarcar otros aspectos estudiados durante mi etapa de investigación en el Archivo Medinaceli. Cuando vacié todo el fondo de Ennio Lerma, sus 82 legajos, me encontré con toda otra información que en principio no era interesante, pero después descubrí que sí, que realmente sí que lo era. Por ejemplo, en las primeras almonedas conocidas, las primeras subastas públicas conocidas de la hacienda que había sido originalmente del duque de Lerma. Es decir, el duque de Lerma muere en 1625, pues en 1639 se organiza una subasta pública de sus bienes en Madrid, que dura unos cuantos años, y en la que se ponen en venta tapices, pintura, plata, toda serie de objetos que habían sido del duque de Lerma. Entre ellas tapicerías, entre las que no estaban los amores de Jersey, de Pannemáker, porque estaba vinculado al mayorazgo, pero sí que hay otras tapicerías que se pusieron en venta. A mí me interesaba especialmente un cuadro. Los historiadores del arte actualmente somos así, que nos interesa sobre todo la pintura, y me interesaba este cuadro que sabemos que compra o que se le entrega a Velázquez, al pintor de Felipe IV, no sabemos qué sucede aquí, pero se dice que es un cuadro original de los Bassano, de la historia de los panes y los peces, tasado en 2000 reales, y que era una referencia inédita que conserváis aquí en el archivo de Medinaceli y Velázquez, que no se conocía, y que dice que el pintor del rey consigue esta pintura y que no sabemos si realmente trabajando como intermediario para Felipe IV, trabajando para trono noble o adquiriendo la pintura para él mismo, no lo sabemos. Después, por investigaciones posteriores, creo que se pudo tratar de esta pintura, a la multiplicación de los panes y los peces, actualmente en colección privada en Nueva York, que originalmente había sido del duque de Peñaranda, que después del duque de Peñaranda el duque de Lerma la consigue en sus subastas públicas, en sus almonedas, que después de muerto el duque de Lerma pasa a manos de Velázquez, y de manos de Velázquez a una colección inglesa del segundo conde de Sunderland. Y finalmente, una referencia breve a esta planta de un palacio valenciano que recogió Antonio González Sánchez en su libro sobre mapas y planos de la ciudad de Valencia, pero que él no sabía o que no estaba totalmente bien identificada, que pertenecía a un palacio de uno de los validos del valido, uno de los personajes que extendían el poder del duque de Lerma en todos los territorios de la monarquía hispánica. En este caso, una planta de un palacio que había pertenecido originalmente al marqués de Quirra, que era otro de sus personajes de confianza en Valencia, y que no se sabía. Sabíamos que era la sede de la contaduría de la Casa Ducal de Medinaceli en Valencia, sabíamos que pasa a la Casa Ducal de Medinaceli porque anteriormente había sido los marqueses de Daytona, pero no sabíamos que los marqueses de Daytona habían comprado el palacio de los duques de Gandía y que había pasado a los duques de Gandía por herencia de los marqueses de Quirra. Por lo tanto, una historia previa a la conocida en el archivo de Antonio González Sánchez que no conocíamos. Este es el libro al que me refiero, de Antonio Sánchez González, perdón, he dicho mal su nombre, en la que se recogía esta planta, que según mi hipótesis es este palacio de aquí, que puede verse de nuevo en la vista de Vingaer de 1563. Es un palacio que los marqueses de Quirra no sabemos cuándo compran, pero que compran muy seguramente para estar cerca del Palacio del Real de Valencia, donde la residencia real, y cerca del Palacio del Duque de Lerma en la ciudad, para estar en ese entramado de reales sitios y para estar cerca del monarca. Fijaros cómo en la cuadra perfectamente el plano de este palacio, que después fue sede de la contaduría de los duques de Medinaceli y Valencia. Los jardines encajan a la perfección, en toda la estructura, todos los cuerpos del palacio encajan también a la perfección. Que se situaba en la conocida actualmente como calle Sagunt, que era la antigua vía Augusta de la ciudad de Valencia, que atravesaba toda la ciudad por la Puerta de Serranos y que seguía por el puente de Serranos y por la calle actualmente conocida como Sagunt, porque terminaba la ciudad de Sagunto, Sagunto. Por lo tanto, muy bien localizada el Palacio de Marqués de Quirra, de uno de los personajes de confianza del duque de Lerma, que veis aquí en pantalla en un retrato de Rodrigo de Villandrando, que se subastó hace poco en Madrid y que nos permite saber cómo era este personaje cercano, como digo, al valido.
ya para terminar, ¿a qué recuerda este retrato de Rodrigo de Villandrando que representa al primer marqués de Quirra, a Cristóbal Carros de Centelles? ¿No recuerda a los personajes cortesanos de época de Felipe III como el mismo duque de Lerma, que está aquí en una habitación contigua al palacio? Porque no solo imitaban modas o formas de comportamiento, sino la misma estética que había puesto de moda, entre comillas, el duque de Lerma a través de esta serie de retratos oficiales, como el de Juan Pantoja de la Cruz, que tenemos aquí en el Hospital Tavera de Toledo. Ya está. Muchas gracias por la atención.